Hermanos amados, muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Qué gusto de verlos o de comunicarme con ustedes, por lo menos a través de este medio. Hoy es viernes y normalmente es el día en que tenemos nuestro estudio bíblico en el templo, en Fuente de Vida, por motivo que ustedes ya conocen, porque salí positivo a COVID, pues no puedo estar con ustedes. Sabemos que Dios está al control de todas las cosas. La verdad es que desde el viernes pasado yo pensaba estar, al haber regresado ya de viaje el jueves, yo pensaba el viernes estar allá con ustedes y desde luego que este viernes también. Pero bueno, Dios está al control y Él dispone de todas las cosas conforme a su voluntad perfecta. Y gracias a él que tenemos este medio y que nos podemos comunicar. El viernes pasado ya no hubo tiempo porque realmente no fue algo muy súbito y bueno, ya no tuve tiempo tampoco de grabar, pero yo no quisiera dejar pasar otra semana sin que tuviéramos el estudio bíblico. Entonces voy a compartir este video, esta grabación con ustedes. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres el Rey soberano de todo el universo y eres el Rey soberano también de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestro ser completo. Señor, te damos gracias porque ya sea en la salud o en la enfermedad, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra fortaleza. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias porque nos permites acercarnos a ella en libertad, sabiendo que es tu Espíritu Santo el que nos habla por medio de ella y el que nos dirige también en todo momento. Padre, queremos poner este tiempo en tus manos, suplicarte por favor en el nombre de Jesucristo, que tú uses mi vida, Señor, y que por medio de tu palabra tú nos hables, que tú me hables a mí, Señor, te lo suplico, y que por medio de tu palabra y por medio de tu espíritu tú hables también a cada uno de mis hermanos y de las personas que estarán escuchando este estudio bíblico. Gracias te damos. Nos ponemos en tus manos preciosas, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bien, hermanos, estamos estudiando desde hace ya algún tiempecito los evangelios con esta modalidad de estudio que le llamamos en paralelo. Es decir, estamos estudiando los cuatro evangelios al mismo tiempo, no en orden secuencial como generalmente se hace, en el orden en que están en la Biblia, sino estamos estudiando los eventos que narran los evangelios y abordando cada uno de los cuatro de acuerdo con el tema que ellos mismos van abordando. Y desde hace par de semanas, 3 o 4 semanas, hemos estado con el tema del principio del ministerio público del Señor Jesucristo, tal y como lo narran en diferentes momentos y de diferentes maneras Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y bueno, dentro de ese tema que estamos abordando, hoy vamos, dentro de esa idea del principio del ministerio del Señor Jesucristo, hoy vamos a hablar de las primeras señales de autoridad que el Señor Jesucristo da como parte de su ministerio. Son dos pasajes muy conocidos y los dos se encuentran en el Evangelio de Juan. Así que hoy nos vamos a referir, aunque estamos estudiando los cuatro evangelios en paralelo, pero hoy estaremos abordando solamente el pasaje que está en el libro de Juan, porque ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas abordan específicamente estos temas de los cuales vamos a hablar el día de hoy. ¿Cuáles son esas dos primeras señales que son señales de autoridad? Que vienen en ese orden secuencial después de haber hablado del bautismo del Señor Jesucristo, después de haber hablado del llamamiento de los primeros apóstoles, de cómo el Señor Jesucristo los llama a ellos. Ahora, bueno, después de haber pasado, perdón,
me regreso. Después del bautismo, el evento importante que sigue es el tiempo de preparación en el desierto, esos 40 días en que dicen los evangelios que el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto para que fuera tentado por Satanás. Después de eso tenemos ahora sí el llamamiento de los primeros apóstoles. No se narra el llamamiento de cada uno de los 12 como quisiéramos tener esa información, pero los evangelios solamente nos hablan de ellos. Y ahora sigue esta parte que vamos a abordar el día de hoy, que serían las primeras señales de autoridad. Voy a compartir aquí pantalla con ustedes para usar el mismo archivo que hemos estado usando en los estudios presenciales. Eh, este, este archivo de Excel en el cual hemos ido viendo por columnas. Acuérdense que la primera columna es Mateo, la siguiente Marcos, la tercera Lucas y la cuarta Juan. Y hoy vamos a estar abordando este tema, las primeras señales de autoridad. Y vamos a leer lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 2. Vamos a leer de los versículos 1 en adelante y nos iremos deteniendo para comentarlos. Dice así la palabra de Dios, estamos leyendo en la versión Reina Valera 1960. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Muy bien, hasta ahí vamos a dejar ahorita la lectura. Me voy a regresar al versículo 1, recordando que estamos en Juan, capítulo 2. Dice que bueno, al tercer día, después de lo que había narrado anteriormente Juan, dice que hubo una boda. Y para esto recordemos que las bodas en la cultura hebrea eran un evento muy importante, como lo sigue siendo en muchos lugares en nuestra América Latina y en diferentes partes del mundo. Pero el matrimonio, recordemos que dentro del contexto bíblico es un símbolo, es un tipo del pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Una y otra vez, a través de las escrituras, se toma como un modelo del pacto que Dios hace con su pueblo, se toma al matrimonio como un símbolo, como un ejemplo de esa unión que hay, como en el Nuevo Testamento se va a ampliar un poco más la unión que hay entre Cristo y su iglesia. La iglesia muchas veces es llamada la esposa del Cordero, la amada del Señor. Entonces, bueno, esto para poner de relieve que no era cualquier fiesta, no era cualquier reunión de tipo familiar, eran unas bodas. Y bueno, nos dice también Juan que estas se llevaron a cabo en un lugar que se llamaba Caná, dentro de Galilea, cerca de Capernaum, que digamos que es el sitio en el cual Jesús se ha estado moviendo en los versículos anteriores.
y a donde llama a algunos de sus primeros discípulos. Entonces, dice que estaba allí la madre de Jesús, María, y que también fueron invitados, obviamente, Jesús y sus discípulos. Y esto nos permite ver una faceta de la vida del Señor Jesucristo que pocas veces abordamos. Generalmente a Jesús lo encontramos a lo largo y ancho de los evangelios, predicando, sanando, liberando a personas, reclutando a sus discípulos, dando alguna enseñanza, pero creo que esta es la única porción de la escritura donde lo encontramos en una fiesta, donde se nos describe que Jesús estaba en una fiesta. Y eso nos debe de servir a nosotros también como ejemplo, porque no hay ninguna parte de la escritura que prohíba que nosotros como creyentes en Jesucristo vayamos a fiestas. La fiesta, particularmente las fiestas que se celebran por algunos eventos especiales en la vida del ser humano, tienen un lugar importante en nuestra cultura y en nuestra vida. Y por supuesto que como cristianos, como creyentes en Jesucristo, somos parte también de esa cultura en la cual vivimos. Así que encontramos a este Jesús, hombre, a este carpintero de Galilea, ahora participando de un evento cultural de su raza, de su pueblo, en unas bodas ahí en Caná. No son las fiestas lo que tienen algo de malo, es a veces lo que se hace en las fiestas o la manera en la que se celebran determinadas festividades las que pueden hacer de algo bueno, pueden hacer algo malo y algo pecaminoso. Tristemente, en muchas bodas en las que a veces asistimos, lo menos importante es la celebración de la boda y todo el símbolo espiritual profundo que tiene la unión entre un hombre y una mujer para unirse en matrimonio y formar una familia, y eso pasa a segundo término y lo que resalta es únicamente la diversión, a veces el beber alcohol, el divertirse de una manera desordenada, y eso es lo que hace una diferencia que desde luego no compartimos. Habrá partes de nuestra cultura que nosotros podemos tomar y podemos incluso santificar con el Evangelio y con los valores del reino, y habrá partes de la cultura que definitivamente no los podemos compartir. Bien, y entonces nos narra aquí Juan que ocurre un evento que pudiera no tener para nosotros, pudiera no tener la mayor relevancia o no pudiera tener mucha importancia. Dice que faltó el vino. Y aquí tenemos otro punto cultural también importante. El vino en sí mismo, y por supuesto que estamos hablando de vino fermentado, es decir, que tiene un cierto grado de contenido alcohólico por la misma fermentación de las uvas. Era el vino que se acostumbraba a beber en las fiestas, en las bodas en la Palestina del siglo I. En sí no tiene tampoco algo de pecaminoso, aunque culturalmente, particularmente la cultura cristiana evangélica latinoamericana, muchas veces entendemos que el tomar vino no puede ser parte de nuestra forma de vivir. Son más bien los excesos en el beber el vino lo que hace que el hombre hierre, lo que hace que el hombre se equivoque y que llegue pecar. No es el vino per se, sino es el abuso, el exceso o el tomar, como dijera por ahí algún poeta y algún poema muy conocido, cuando se toma el agua por agua y se toma el vino por vino, eso puede ser algo, parte simplemente de nuestra cultura. Qué terrible cuando el vino se toma con la única finalidad de embrutecerse o de sentirse de una manera diferente, y es entonces cuando sí se vuelve algo
pecaminoso. Pero bueno, ¿qué ocurre aquí en esta boda? Se acaba el vino y tal vez para nosotros no pudiera tener mucha importancia, pero tal vez sí lo podemos entender aún en nuestro contexto. Cuando nosotros organizamos una fiesta, por un cumpleaños, por una boda, por lo que sea. Invitamos a familiares, invitamos amigos y calculamos más o menos la cantidad de comida que se va a necesitar, la cantidad de lo que se vaya a beber, un agua fresca, refrescos, lo que se vaya a dar. Y cuando llegan más invitados de lo que esperábamos o calculamos mal la cantidad de alimentos y se termina lo que nosotros tenemos dispuesto, es bastante embarazoso, es bastante penoso el que esto nos ocurra. Y bien, en el contexto de la cultura hebrea, era mucho más importante. La hospitalidad era tremendamente importante. Entonces, el que se terminara la comida o el que se terminara el vino y ya no tuvieran que ofrecerle a los invitados, era algo verdaderamente vergonzoso. Era que el novio y la novia, quienes estaban celebrando sus bodas, se sintieran avergonzados o quedaran avergonzados ante las personas que habían invitado. Entonces, culturalmente, sí era algo importante para ellos. Y dice que entonces fue María, la madre de Jesús, quien le acercó y le dijo, no tienen vino. Y hermanos, aquí tenemos que ser cuidadosos en la interpretación del texto y no querer hacer que el texto diga algo que no dice, así como tampoco podemos quitarle lo que sí dice el texto. Tenemos que ser cuidadosos cuando nos acercamos al texto para hacer una correcta interpretación de él. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque hay alguna corriente dentro del cristianismo que habla de que María tenía alguna autoridad sobre Jesús y que esa autoridad la vemos en esta parte cuando ella viene y le dice, no tienen vino, casi, casi como si le estuviera dando una orden o como si le estuviera dando una indicación. La verdad es que aquí no encontramos otra cosa más que, bueno, no sabemos, porque tampoco el texto nos los dice, cuál era la relación entre estos novios, estos que se estaban celebrando sus bodas, y la familia de Jesús. No sabemos si eran parientes, y no quiero hacer suposiciones de algo que el texto no dice, pero siendo estos lugares y siendo Caná incluso un lugar tan pequeño, era muy probable que fueran, si no familiares, sí amigos, sí personas cercanas, sí conocidos, de manera que María se preocupa por esta situación embarazosa que está ocurriendo y simplemente se lo comunica a Jesús, simplemente le dice a Jesús. No hay ninguna insinuación de hijo, es el momento de que hagas un milagro, hijo, es el momento de que transformes el agua en vino, ni siquiera, hijo, es el momento de que comiences tu ministerio. Es simple y sencillamente una comunicación. No tienen vino. El versículo 4 no tiene una interpretación tan sencilla como el 3, porque la respuesta de Jesús sí tiene ciertas implicaciones que no tiene el versículo 3. Es la respuesta de Jesús, no lo dicho por María, lo que nos debe de llevar a alguna reflexión. Dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y aquí también debemos entender lo que el texto dice. No hay nada de despectivo, no hay nada de rechazo en esta expresión de mujer y no mamá, porque también a veces se ha querido interpretar, y creo que es una interpretación inadecuada, es una expresión simplemente. ¿Cuántos de nosotros no a nuestras mamás a veces un poco en son de broma y de esta intimidad que hay entre madre e hijo?
A veces le llegábamos a llamar por su nombre de pila, ¿verdad? Mi mamá, que ya partió con el Señor, ella se llamaba Albina y bueno, de cariño le decíamos Doña Vinita. Y hay veces que tanto yo como mis hermanos a veces nos referíamos a ella como Doña Vinita. Y no porque le estuviéramos faltando al respeto, ni mucho menos, sino como una forma de expresión cariñosa también. Y creo que es el mismo caso aquí de Jesús al responderle a María, a su mamá, y le dice, qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Yo creo que Jesús sí sabía, él sí sabía cuál era el momento, él sí sabía el momento que estaba viviendo y lo que iba a arrancar a partir de ese momento, lo que se iba a desprender a partir de ese momento. Finalmente, este es el inicio de una serie de señales que el Señor Jesucristo comienza a dar a todos los que estaban a su alrededor y que lo muestran como lo que realmente era, el Hijo de Dios, el Dios Hijo, el Rey soberano, el principio creador de todo el universo. Lo empiezan a delatar, permítanme la expresión, lo empiezan a revelar como lo que él era verdaderamente. Y Jesús sí que lo sabía. Y Jesús sabía cuál era el final de ese proceso. El final de ese proceso que llegaría 3 años y medio después, sería su hora, la hora en la que él iría a la cruz. Y tal vez por eso es esta expresión que él usa, aún no ha venido mi hora, aunque es cierto que mi hora ya viene en camino, ya se aproxima. Y este ministerio público, digamos, de una manera de dar señales sobrenaturales, comienza en estas bodas en Caná. Y el versículo 3, y para aquellos que a veces están muy atentos a las palabras que María dijo, aquí hay un buen consejo de parte de esta mujer, de parte de María, la madre biológica de Jesús, cuando le dice a los que servían, hagan todo lo que Él les diga, haced todo lo que os dijere. Dios quisiera que aquellos que veneran a María, cosa que nosotros no hacemos porque no hay ninguna indicación en la Biblia de que se haga, pero aquellos que de alguna manera lo hacen, tomaran este consejo de ella, tomaran este consejo de este hermoso personaje bíblico que es María, cuando ella dice, hagan todo lo que Él os dijere, que tomáramos nosotros esa palabra para nosotros y buscáramos hacer todo lo que Jesús dice, porque eso es algo que Jesús posteriormente lo va a presentar como una señal de aquellos que son sus discípulos. Si ustedes me aman, hagan lo que les digo. Si me aman, guarden mis mandamientos, diría mucho más tarde el Señor Jesucristo. Y a partir del versículo 6 se empieza a describir algo que probablemente para los que estaban viviendo ese momento no tenía mucho sentido. Dice, estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros de agua. Cuando hablamos del bautismo del Señor Jesucristo, del bautismo de Juan, hablamos un poco de este rito de purificación de los judíos. Mencionamos que el bautismo de Juan no era realmente una práctica tan extraña para los judíos, ya que en la ley estaba establecido un rito de purificación. Había múltiples cosas por las cuales los judíos tenían que purificarse, múltiples cosas por las cuales alguien ya era impuro y ya no podía participar en determinadas ceremonias o en determinadas actividades en el templo. Y entonces había un rito de purificación en el cual se usaba el agua literalmente para echársela en el cuerpo. Bien, perdón, 6 tinajas grandes, dice que a cada una de ellas le cabían de 2 a 3 cántaros,
y si entendemos que un cántaro era generalmente un utensilio que cargaban las mujeres para carrear el agua, lo vamos a ver posteriormente también en Juan capítulo 4, cuando se habla de la mujer samaritana, y un cántaro probablemente era algo que contenía alrededor de unos 10 litros, probablemente de 10 a 15 litros, y si aquellas tinajas les cabían de 2 a 3 cántaros, probablemente hayan sido tinajas de unos 30 litros aproximadamente. Digo, era una buena cantidad y había 6 de ellas, así que estamos hablando de alrededor de 150 litros a lo mejor de agua. Eh, Versículo 7, y aquí viene la primera instrucción de Jesús a sus discípulos. Les dijo, llenad esas tinajas de agua. Y aquí tenemos que resaltar otra vez la obediencia de aquellos a quienes Jesús les mandó hacer algo que aparentemente no tenía mucho sentido. Le acababan de informar que ya no había vino, ¿ok? A lo mejor habría que ver a dónde se conseguía vino, quién vendía vino ahí en Caná, y tal vez ayudar a aquellos pobres muchachos, aquellos novios que se estaban casando y que se les había terminado el vino, pero no había mucha relación con esa instrucción que Jesús da, que es llenen esas tinajas de agua, y dice, y las llenaron hasta arriba. Es decir, estamos hablando de que deben de haber acarreado alrededor de 150 litros más o menos de agua. Entonces, y viene aquí la instrucción que todavía es más sin sentido para aquellos que lo estaban viviendo. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. ¿Qué es un maestresala? Un maestresala se puede, para nosotros, sería como el encargado de la fiesta, el encargado del banquete, eh, perdón, algo así como un chef o un capitán de meseros o simplemente el organizador del banquete, alguien que se encargaba de la comida, del vino, para que los novios no tuvieran que estar ocupados en esos detalles, como ocurre también en la actualidad con nosotros, ¿verdad? No son los novios los que están encargados, digo, en la mayoría de los casos hay ocasiones en que sí, ¿verdad? Pero habitualmente no son ellos los encargados de estar viendo que haya tortillas o que haya suficiente mole o que haya suficientes refrescos, sino generalmente es algún familiar o alguien que se está encargando de eso. Depende de qué tan sofisticada sea la boda o la organización. Pero este era el maestresal, alguien encargado del vino y encargado también de la comida. Y entonces les dice Jesús, llévenselo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Y otra vez, aquí tenemos que resaltar la obediencia de estos hombres. Ellos solamente sabían que habían vaciado agua en esas tinajas, y ellos suponían que lo que le estaban llevando al maestresala era agua, y a lo mejor agua no sabemos de qué calidad, ya que pues se usaba no para beber, sino se usaba para el rito de la purificación, lo que suponemos, asumimos que era agua limpia, pero podía ser incluso muy ofensivo el llevarle en una copa al maestresala, que entre otras cosas podía ser también un experto en vinos, como vamos a ver más adelante que probablemente lo era este hombre, o por lo menos un conocedor de vinos, y llevarle en una copa eh, agua, simplemente agua común y corriente. Sin embargo, ellos obedecen a Jesús, obedecen la instrucción de Jesús y se lo llevan. Versículo 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, oye, tú haces las cosas al revés de como lo hace todo mundo. Dice, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho y cuando ya a lo mejor ya no van a degustar tanto, a paladear tanto, entonces sacan el inferior. Dice, mas tú
has reservado el buen vino hasta ahora. Y entonces entendemos que Jesús no solamente transformó el agua en vino, sino que además era un vino de excelente calidad, era un vino de buen sabor, era un buen vino. Y nos dice Juan en el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué es, qué es lo que Jesús está revelando en este milagro o en este hecho sobrenatural de transformar un elemento como es el agua en otro elemento totalmente diferente como es el vino? Algo que lo vamos a ver reafirmar en otras de las señales que va a ser más adelante, y es su control, su soberanía sobre los elementos de la naturaleza, sobre los elementos naturales. Así como lo vamos a encontrar mucho más adelante, caminando en el mar, sobre el agua, en el mar de Galilea, así como lo vamos a encontrar en otro de los pasajes también, ordenándole a la tormenta y al viento que cesen, que se aplaquen, que se callen, y el viento y la tormenta obedeciéndole inmediatamente y callándose, así como lo vamos a encontrar después alimentando probablemente a 10,000 personas con solamente 2 peces y 5 panes, y en otra ocasión a más de 4,000, también con una cantidad pequeña de alimentos. Vemos que Jesús es el Rey soberano de toda la creación, como nos lo va a decir más adelante el apóstol Pablo en su epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Él es el principio de todo lo creado. Dice, nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho sin él. Entonces, ese es lo que habría que resaltar de esta primera señal que hace el Señor Jesucristo. Y dice, y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Los discípulos eran judíos, los discípulos eran gente común y corriente. Algunos de ellos, ya nos ha dicho el mismo Juan, que eran pescadores, como es el caso de Juan, de Jacobo, de Andrés, de Pedro. Eran pescadores, era gente sencilla, no eran rabinos, no era gente versada en las escrituras ni en la Torá, y ellos creyeron desde un principio que Jesús era el Mesías. Hace 15 días, cuando tuvimos el último estudio presencial, el anterior, veíamos cómo Leví, cuando el Señor Jesucristo le dice, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas abajo de la higuera, te vi. Y entonces Leví le dice, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mucho mayores que estas verás. De cierto te digo que de ahora en adelante verán los cielos abiertos y ángeles que suben y bajan delante del Hijo del Hombre. Entonces, esa es una afirmación más de quién era Jesús, de quién era Jesús de Nazaret, el hombre a quienes estaban siguiendo aquellos discípulos. Seguimos con el versículo 12. Dice, después de esto, descendieron a Capernaum. Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. ¿Qué aspecto nos revela este versículo? Bueno, uno, que Caná estaba muy cerca de Capernaum. Ya había yo mencionado algo de esto. Después de la boda, ellos regresan no a Nazaret inmediatamente, tal vez Nazaret estaba más retirado todavía y el lugar más cercano, y además de donde eran algunos de sus discípulos. Por lo menos sabemos que Pedro y Andrés eran de ahí, de Capernaum, y muy probablemente se hayan hospedado en la casa de ellos.
Regresan entonces a Capernaum y nos dice que iban él, Jesús, su madre y los hermanos de Jesús. No es desde luego el único pasaje de la Escritura donde se menciona a los hermanos de Jesús. Incluso en alguna otra parte se habla de sus hermanas también. Entonces, aunque no sabemos a ciencia cierta cuántos hermanos y hermanas tenían, sí sabemos bíblicamente y escrituralmente que José y María, como cualquier otro matrimonio, que no le quita nada de santidad a su matrimonio, ni nada de especial a ellos en el rol que jugaron tan importante como los padres del Señor Jesucristo. Ellos, como cualquier otro matrimonio, tuvieron más hijos, criaron hijos e hijas. Y aquí nos habla de los hermanos de Jesús, que en otras partes de los evangelios se va a seguir hablando de ellos también. ¿Y quiénes más? Sus discípulos, aquellos a quienes Jesús ya había llamado. Dice, y estuvieron allí, estuvieron en Capernaum no muchos días. Y luego, aunque sigue inmediatamente, versículo 13, pero la escena cambia y la historia también comienza a cambiar. Dice el versículo 13, estaba cerca la Pascua de los judíos. O sea que sabemos que más o menos aquella boda se había llevado a cabo poco tiempo antes de la Pascua, lo que para nosotros vendría a ser equivalente a finales del mes de marzo, principios del mes de abril, que es más o menos lo que corresponde a estas fechas, a la celebración de la Pascua judía, en el mes de Nisan, en el mes hebreo de Nisan, y para nosotros equivale a los meses que ya mencioné. Dice que estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús como buen judío, subió a Jerusalén a celebrar la Pascua. Versículo 14. Y halló en el templo, y aquí viene la segunda señal de autoridad que el Señor Jesucristo da. Una señal que, a diferencia de lo que ocurrió en las bodas de Caná, no vamos a encontrar un hecho sobrenatural, pero sí vamos a encontrar un hecho de total autoridad de parte del Señor Jesucristo. Versículo 14. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y aquí tenemos que hacer una pausa otra vez para entender el contexto, porque si no nos podemos perder fácilmente bueno, en que tenían que haber bueyes y ovejas y palomas y cambistas en el templo, ¿ok? Recordemos que en ese tiempo, probablemente año 27 de nuestra era, bajo el dominio romano, los romanos permitían, como lo hacían usualmente con los pueblos a los que conquistaban, que estos pueblos siguieran sus tradiciones y siguieran su religión y sus costumbres, siempre y cuando no hicieran alboroto y siempre y cuando siguieran pagando impuestos. Mientras hicieran esas dos cosas, los romanos no tenían problema con a qué Dios adoraban. Ellos no tenían mucho problema con sus dioses. Eran politeístas, eran paganos y podían aceptar sin mucha dificultad que hubiera otros dioses. Y para ellos el Dios de los judíos no era más que otro Dios más. Y entonces les permitían que continuaran con sus tradiciones. Y sabemos también que de acuerdo con la ley mosaica, había todo un sistema sacrificial. Hace unos días en otro grupo de estudio bíblico estábamos hablando un poco de la ley y mencionábamos cómo la ley mosaica se puede dividir en tres partes o en tres diferentes componentes de la ley mosaica. Una ley que es la ley ceremonial, otra parte de la ley que pudiéramos llamarle la ley civil, que son aspectos civiles de la ley, y una tercera parte que es la ley moral de Dios. Decíamos, aunque la ley ceremonial ya no continúa, porque esa fue cumplida
en la vida y en la obra del Señor Jesucristo, la ley civil, hay partes que ya no son aplicables definitivamente porque eran partes de tipo cultural, como algunos castigos que tenían que aplicarse a determinadas personas, pero que sin embargo esa parte civil de la ley o esa ley civil ha servido de base para el desarrollo de la mayor parte de los sistemas de leyes en el mundo occidental. Eh, y finalmente la parte moral de la ley, la cual sigue siendo vigente hasta el día de hoy. No mentirás, sigue siendo tan vigente como cuando fue dada la ley a Moisés. No matarás, sigue siendo tan vigente. No codiciarás cosa alguna de tu prójimo, ni su casa, ni su buey, ni su mujer, ni su criado, ni su criada, ni cosa alguna de tu prójimo, sigue siendo vigente todavía. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las adorarás. Sigue siendo vigente totalmente al día de hoy. Sin embargo, de lo que nos está hablando aquí el versículo 14 es de esa parte ceremonial de la ley en la cual eran ofrecidos en sacrificio diferentes tipos de animales, incluyendo bueyes, incluyendo ovejas, incluyendo palomas. Ahora, el sistema que se había implantado en el templo en Jerusalén, estamos hablando del segundo templo ya, el sistema sacerdotal era un sistema que había sido tremendamente corrompido, era un sistema tremendamente pervertido en su sentido original. Y entonces los sacerdotes y los levitas eran los que determinaban si una oveja o si un becerro, de ahí los bueyes, o si una paloma que era traída para sacrificio, cumplía con todos los requisitos que la ley mosaica establecía. Y entonces, como buenos burócratas, ellos podían encontrarle una manchita por ahí a la oveja o podían encontrarle un pequeño defecto en el ojo al becerro o podían encontrar que la paloma a lo mejor tenía una patita quebrada o que le faltaba un dedo o alguna cosa así. Cualquiera de esas imperfecciones que ellos encontraran hacían que no aceptaran ese animalito para participar en el rito en el que fuera a participar. Y entonces, qué era lo que hacían? Bueno, tenían sus vendedores ahí en el templo, vendedores que estaban autorizados, obviamente, por el mismo sacerdocio y por los mismos levitas, y que le daban jugosas participaciones al templo, a los sacerdotes en el templo, por la venta de aquellos animales. Y entonces los judíos ya sabían que mejor no me arriesgo y no llevo una oveja de mi majada, mejor compro la oveja de las que venden ahí en el templo para asegurarme de que no me la van a rechazar y de que no me voy a tener que regresar con todo y mi oveja. A eso se debe que había vendedores de estos animales dentro del ámbito, dentro del atrio del templo. ¿Y por qué los cambistas? Bueno, porque estando bajo el dominio de los romanos, la moneda que circulaba en la Palestina de aquel tiempo, obviamente era la moneda romana. Y esto lo vemos muy claramente después en otro pasaje, cuando al Señor Jesucristo le dicen, es lícito pagarle tributo al César. Y entonces Jesús pide una moneda, dice, ¿por qué me tientan? ¿Por qué me quieren tentar? Pide una moneda y dice, ¿de quién es la imagen que está en esta moneda? Y le dicen, de César. Y entonces Jesús dice, pues denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Pero eso nos permite saber ese detalle, que la moneda que circulaba, además que por documentos históricos es bien sabido, era la moneda romana. Ah, pero los sacerdotes no iban a permitir que una moneda
con una imagen impresa en ella, y mucho menos la imagen de César, que era alguien que se decía ser Dios, Dios mismo, que reclamaba una divinidad para sí mismo, que esas monedas fueran depositadas como ofrenda en el templo. Entonces ellos tenían sus propias monedas del templo. Y entonces lo que tenían que hacer las personas, como la moneda circulante era la moneda del César, era la moneda romana, y era la única que tenían, si traían una ofrenda al templo, no podían depositar esas monedas. Y entonces había convenientemente en el templo quienes cambiaban las monedas, quienes decían, yo te recibo las monedas romanas y te doy moneda del templo, que esta sí es pura y santa, y esta sí puede ser depositada en la ofrenda, y los levitas y los sacerdotes la van a aceptar con mucho gusto. Obviamente que eso que pudiera no tener nada de malo, estaba corrompido también totalmente. ¿Por qué? Porque había un sistema de ganancia, había un sistema de lucro en todo esto, tanto en la venta de los animales que convenientemente habían sido sancionados ya por los levitas, como el cambio de monedas. Por supuesto que había una ventaja importante, que había una ganancia importante. Es como cuando nosotros ahora tenemos necesidad de cambiar pesos mexicanos por dólares, y hay algunos lugares a donde son verdaderamente usureros y agiotistas, y bueno, te quieren pagar lo que ellos quieran, ¿verdad? Digo, gracias a Dios que en la mayor parte ahora en nuestro país, al menos en las casas de cambio oficiales o en el aeropuerto, que es donde uno más cambia moneda, está regulado ya esto del precio, pero a mí me ha tocado tratar de que en algún negocio, por ejemplo, te reciban dólares en lugar de pesos, y a veces es verdaderamente indignante lo que te quieren pagar, o el tipo de cambio que ellos establecen de una manera arbitraria. Bueno, esto ocurría en el templo, ¿verdad? Los cambistas establecían de una manera arbitraria totalmente la tasa de cambio por estas monedas. Allí estaba el problema, ahí estaba lo que el Señor Jesucristo, igual que lo que Dios ve siempre, no es lo que hacen las manos, no tanto lo que hacen las manos, sino lo que hay en el corazón de lo que hacen esas manos, que es cuál es la intención que hay atrás de esto. Y había todo un sistema de corrupción alrededor del templo, y que era gustosamente aceptado por el sistema sacerdotal. Y entonces, ¿qué hace Jesús? ¿Qué es lo que ocurre? Dice el versículo 15, y haciendo un azote de cuerdas, es decir, tomando un manojo de cuerdas, dice, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Miren qué tremendo. Aquí hay muchísimo de lo que podemos hablar y de lo que podemos reflexionar en estos dos versículos. Encontramos a Jesús de Nazaret, al Hijo de Dios, ejerciendo un tipo de acción que bien pudiéramos llamarle violenta. Eh, no fue que les pidiera, por favor, señores cambistas, y por favor, señores vendedores de bueyes, ovejas y palomas, hagan el favor de retirarse, porque miren, está mal lo que ustedes están haciendo. No vemos esa actitud en Jesús, vemos una actitud verdaderamente de enojo. Y alguien diría, ¿y entonces Jesús se enojaba? Y eso lo pudiéramos extender la pregunta, y entonces Dios se enoja. Precisamente mañana, si Dios, no, perdón, mañana, no, pasado mañana, si Dios lo permite, en el mensaje que vamos a dar en la iglesia, basado en el libro del profeta Nahum, estaremos hablando de esa característica que a veces quisiéramos hacer a un lado de Dios,
que es un Dios que se llena de ira también, que es un Dios que también manifiesta indignación, manifiesta también enojo ante la injusticia, ante la maldad, ante la rapiña de otros. Y vemos entonces que Jesús, como Dios que es, como Dios Hijo, manifiesta, y no fue la única ocasión, ¿eh? Hay otra ocasión también, hay par de ocasiones más en las que encontramos a Jesús indignado. Una de ellas en las que se usa en la traducción Reina Valera, se usa precisamente la expresión y Jesús se indignó, fue cuando sus propios discípulos querían impedir que los niños fueran llevados al Señor Jesucristo. Y dice entonces que él se indignó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan. Y encontramos también otro pasaje en el cual el Señor Jesús está verdaderamente molesto con Pedro, tan molesto que le dice, quítate de aquí, Satanás. Y es cuando Pedro le dice, Señor, que nada de esto que estás diciendo te vaya a pasar, por favor, ten compasión de ti mismo, porque Jesús estaba hablando de lo que tenía que sufrir, de que tenía que llegar hasta el Calvario y hasta la cruz. Y entonces Jesús, tal vez envalentonado por unas palabras bonitas que Jesús le había dicho poco antes, lo reconviene y le dice que de ninguna manera esto te vaya a pasar, no digas esas cosas. Y la respuesta de Jesús es bien firme, le dice, quítate de delante de mí, Satanás. No es que Pedro fuera Satanás, por supuesto, así como tampoco Pedro es la roca sobre la cual se funde la iglesia de Jesucristo, pero era lo que representaba las palabras que Pedro estaba diciendo, se estaba oponiendo a que Jesús llegara a la cruz. Y si Jesús no hubiera llegado a la cruz, tú y yo estaríamos total y completamente perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados. De ahí la tremenda trascendencia de lo absurdo que Pedro estaba planteando. Pero bueno, es solamente para ejemplificar que no es la única escena en la que, aunque sí tal vez es la escena más llamativa o más cruenta, digamos, en la cual Jesús demuestra su enojo. Y lo demuestra casualmente ante una situación en la que se combina la injusticia social y la impureza en la adoración a Dios, combinadas ambas cosas. ¿Dónde estaba la injusticia social? En que muchas de estas personas que llegaban a ofrecer sacrificios y a ofrecer ofrendas al templo, era gente piadosa, era gente que sinceramente quería adorar a Dios y era gente que muchas veces vivía en la pobreza en la que el imperio romano los tenía sumidos. Y encima de esa pobreza en la que ellos vivían, todavía tenían que hacer un pago extra para que los cambistas, los comerciantes y desde luego el sistema sacerdotal se quedaran con una ganancia económica. Pero lo más grave es que pervertían el verdadero sentido de lo que Dios había establecido para tener un beneficio personal. Algo que después en nuestra época se conocerá como simonía y que tiene que ver con un Simón, que es otra historia de los evangelios, hablaremos de ella, pero en la cual los cargos religiosos o los cargos eclesiásticos muchas veces son usados para el enriquecimiento personal de quienes lo ejercen, de quienes detentan esos cargos de liderazgo. Y la simonía, así llamada, es un terrible pecado delante de Dios. Tristemente, hay mucha gente que cae en esto. Bueno, esto es en lo que habían caído aquellas personas. Todo aquel sistema no eran solamente los cambistas, no eran solamente los comerciantes, era todo el sistema económico religioso que había alrededor de estos actos. Y por eso vemos a Jesús indignado, dice, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volteó las mesas y le dijo a los que vendían palomas y a los que vendían todo lo demás, quiten de aquí y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Qué tremendo.
aunque en el Antiguo Testamento hay referencias de dirigirse a Dios como el Padre, como nuestro Padre. No es sino Jesús quien establece este término como una forma usual, común, natural de dirigirse a Dios como Padre. Y dice, no hagan de la casa de mi Padre casa de mercado. Y no es que el mercado tenga nada de malo. No es que practicar el comercio tenga absolutamente nada de malo. Es una actividad totalmente honesta para quienes la llevan a cabo de una manera honesta. Que era lo que Jesús estaba señalando, que estaban combinando dos esferas totalmente diferentes. La esfera comercial, que se puede llevar a cabo de una manera lícita, de una manera buena y de una manera positiva, desde luego teniendo una ganancia. Si no, no es comercio. Si no tienes ganancia, no es comercio. No habría comerciantes si no hubiera una ganancia. No es la ganancia lícita lo que tiene algo de malo. Es la avaricia, es el exceso o es lo inadecuado del lugar donde se quiere llevar a cabo el comercio, lo que el Señor está señalando aquí. La casa de mi padre, dirá en otra parte de los evangelios, es casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones, dirá en otra parte que veremos también más adelante. Y dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y menciona entonces una parte del Antiguo Testamento. Y los judíos, miren, y esto también es impactante porque normalmente lo que hubieran hecho los judíos hubiera sido llamar a la guardia del templo, había una guardia del templo y seguramente echar a palos a aquella persona de ahí. Sin embargo, en Jesús había una autoridad que incluso aquellos hombres impíos tenían que reconocer. Le respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿De qué templo estaba hablando Jesús? Y vean, aquí hay otra enseñanza nuevamente de autoridad. ¿De qué templo estaba hablando? Estaba hablando de su cuerpo, estaba hablando de su propio cuerpo, de su propio ser, y estaba hablando de la resurrección que se llevaría a cabo al tercer día después de su muerte. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo. A ver, estamos hablando, ya casi se me termina el tiempo, por eso me estoy apresurando. Estamos hablando del segundo templo. El primer templo, el templo de Salomón, había sido destruido en el año aproximadamente 580 y pico antes de Cristo por Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor por tercera vez ataca Judea y en esta ocasión arrasa totalmente con todo Jerusalén después de una rebelión que los judíos habían hecho contra él, y entonces se lleva cautivos a todos los judíos a Babilonia. Y ahí el primer templo, el templo que había construido Salomón, fue destruido totalmente. ¿Quién reedifica este templo? Bueno, lo comienzan a reedificar con el regreso de el cautiverio en Babilonia, año 530 y pico, 535, 536, después de la cautividad en Babilonia, principalmente Zorobabel, Esdras, Nehemías participan no solamente en la reconstrucción de los muros de Jerusalén, sino en la reconstrucción del templo. Pero el templo siguió siendo algo pequeño. El que le da una grandeza nuevamente a la construcción es Herodes el Grande. Y en algún momento también se llega a conocer como el templo de Herodes, no porque fuera un templo dedicado a Herodes o donde se le adorara a él, sino porque él es el principal constructor de la grandeza de ese templo que finalmente va a ser destruido por el general Tito en el año 70 después de Cristo, y de donde no quedaría piedra sobre piedra en ese lugar, y hasta la fecha no hay templo en Jerusalén. Bien,
solamente brevemente para hablar de por qué los judíos dijeron en 46 años fue edificado este templo. Es más o menos lo que Herodes el Grande y todavía los sucesores de él tardaron para edificar ese templo. Dice, y tú en 3 días lo levantarás, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Muy bien, hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy porque se nos ha terminado el tiempo. Solamente haciendo un resumen, es el principio del ministerio de Jesús y es el principio de las señales que el Señor Jesucristo da como señales de autoridad. En las bodas de Caná, su autoridad sobre los elementos de la naturaleza al transformar el agua en vino, y ahora en Jerusalén durante el tiempo de la Pascua al demostrar su autoridad sobre la adoración a Dios que ellos estaban ejerciendo de una manera totalmente equivocada. Bien, hermanos, si Dios lo permite, el próximo viernes yo espero que nos podamos ver de una manera presencial y si no, lo haremos por esta misma vía. Que el Señor les bendiga y vamos a orar para terminar este tiempo. Padre, bendito sea, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por esta palabra que nos llena de consuelo, que nos llena de esperanza, que nos llena también, Señor, de emoción al ver cómo, Señor Jesucristo, tú eres el Rey soberano y tú reinas sobre todos los elementos de la creación y tú reinas con autoridad también sobre tu pueblo, Señor. Bendito seas. Gracias, gracias por esta palabra tuya. Gracias por recordarnos quién eres tú, Señor Jesús, por recordarnos que tú eres Dios, que tú eres el Dios Hijo y eres el principio creador de todo lo que existe. Gracias, Señor. Permite que esta palabra tuya pueda ser encarnada en nosotros y que la tengamos en cuenta, no solamente al estudiarla, sino en nuestra vida diaria. Gracias, bendito Dios. Despídenos en tu paz, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, si Dios lo permite, nos estaremos viendo de alguna manera el próximo viernes para seguir estudiando juntos los evangelios en paralelo. Que el Señor les bendiga y que el Señor esté con ustedes en todo momento. Dios les bendiga.